Entonces, muy bien, vamos a iniciar. Mi nombre es Luis Bejarano y con el tema el lugar santísimo, el Kodesh HaKadoshim. Vamos a estar en esta semana exponiendo lo que tiene que ver con el lugar santísimo. Y queremos iniciar con la creación del universo y la formación en los 6 días y el séptimo día. El séptimo día como el gran Shabbat. En Bereshit 1, paso 1, Génesis capítulo 1, verso 1, dice que en la versión Reina Valera 1960, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este verso, que en hebreo se lee Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz, son el resumen que está dando inicio a todo lo que es la creación del universo, la formación para este planeta Tierra, y también de aquí se expone o se amplía para más adelante lo que se llama la Torá, los 5 libros iniciales de la Taná. Este versículo, el verso número 1 de Génesis capítulo 1, tiene 7 palabras en hebreo. Tiene 28 letras. Y encontramos que el número perfecto de perfección que determina los pasos en el plan de redención son 7. Pero también encontramos que el número para profecía es el 4. Aunque del 4 se derivan varios números para la gematría y para la interpretación profética. Por eso se dice que para entender cualquier profecía es necesario tener 4 métodos y 4 dimensiones. En el verso 1 que estamos leyendo, encontramos además que si multiplicamos 7 por 4 nos da 28. Y son exactamente las 28 letras que encontramos en el libro de Bereshit. Pero hay algo interesante, que en estas 7 palabras también se fueron mencionadas con otro contexto para referirse a las 7 palabras de Mashiach en el momento de su muerte. Que toda la escritura está explicando este versículo, que toda la Torá explica este versículo y que todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, está explicando este versículo, y que toda la Brit Hadashah o Nuevo Testamento está explicando este versículo, y que el punto central de toda esta controversia tiene que ver con la violación de la constitución del universo. En el libro de Bereshit 1, paso 1, es decir, Génesis capítulo 1, versículo 1, verso 1, en estas 7 palabras es de resaltar que en las 28 letras existen 7 Aleph, 7 Aleph. Lo encontramos en la palabra, en la palabra 1, Bereshit, en la palabra 2, Bará, en la palabra 3, Elohim, en la palabra 4,
que no es traducida y es la palabra al-está. Pero en la palabra Hashemain no la encontramos, pero sí la encontramos. Es decir, en la palabra número 5 no la encontramos, pero sí la encontramos en la palabra 6, Baar, Baed, y en la palabra 7, Ares, que es tierra. ¿Por qué no la encontramos en la palabra número 5, Hashemain? Porque está hablando de los cielos del universo, donde nunca hubo pecado. Estos cielos que expresa aquí en Bereshit 1:1 no fueron la formación de que 6 días creó los cielos y la tierra, hizo los cielos y la tierra. Porque en 6 días no creó los cielos y la tierra. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 11, dice, hablando de Shabbat, ¿ya? Porque en 6 días hizo los cielos y la tierra. No se refiere a este Hashemaim sin pecado, sino se refiere a la atmósfera que el Señor estaba formando en el segundo día. Entonces, estas 6 ales denotan que en hebreo es 6 elif, dando a entender 6 milenios, y alef como 6 ales, dando a entender los 6 días de la formación, y el séptimo día como el Shabbat de la eternidad. Es decir, que vamos a estar en un Shabbat eterno. Entonces, aquí vamos a retirarnos y ahora sí vamos a introducir lo que tiene que ver con la temática del lugar santísimo. Vamos a ver si logramos aquí. Aquí el lugar santísimo, que en hebreo es Kodesh HaKadoshim. Kadoshim es un término plural, porque está resumiendo el contexto general de los pasos que se han determinado hasta el lugar santísimo. Pero es interesante notar que en el cielo, en el universo, en la creación, desde sus orígenes, desde el Bará, de la eternidad, cuando se inició toda la creación del universo, incluyendo los seres celestiales, incluyendo otros mundos, no existía pecado. Los teólogos lo definen el pecado como la cápsula del pecado, es decir, que el universo no tiene un principio, el Todopoderoso no tiene un principio ni tiene un fin. El tiempo, el Olam, no tiene principio ni tiene fin, y ni el espacio. Pero en ese espacio infinito, que es tiempo y espacio, en hebreo se le determina como el gran Olam. Que también, cuando hablamos del gran Olam, es un atributo al Todopoderoso para definir la eternidad del mismo, de su existencia. Él es el pasado, Él es el presente y Él es el futuro. En hebreo se determina como el eterno presente. Es decir, que todo lo que ha existido, todo lo que existe y todo lo que va a existir en contexto profético, para el Señor todo es un presente porque Él todo lo sabe. Él sabe el pasado, Él sabe el presente y sabe el futuro como el presente, como el pasado. Lo que estamos viviendo aquí, en el contexto profético,
de las dimensiones aplicadas a cualquier contexto profético es sencillamente como cuando nosotros vamos a ver un largometraje, una película, y los autores de esta película diseñaron esta película, la expusieron y luego sale en las aulas, en la televisión, en YouTube, para que la veamos. Nosotros cuando estamos viendo la película o un escenario que fue trazado, que fue descrito, que fue grabado, editado y expuesto al público, nos emocionamos porque vemos algo que nunca hemos visto, pero los autores ya lo vieron. Para ellos ya está en el pasado. Algo ilustrando algo parecido o a manera de ilustración, encontramos el futuro en la mente del Creador, del Todopoderoso. Para Él, el futuro está en el presente y Él conoce nuestro porvenir. Conoce todas las cosas desde el comienzo. Por eso el Señor nos diseñó, Él diseñó todo el universo y ha diseñado en cada ser humano nuestro porvenir y la ruta que nosotros debemos seguir hasta el final. Cuando nosotros encontramos que a través de las Sagradas Escrituras de la Shon HaKodesh en hebreo, vamos a exponer, vamos a ver nuestra ruta de vida. Lo que debemos pedir a la Ruach HaKodesh en inicio es, Señor, ¿a qué nos trajo a este mundo? ¿Cuál es mi diseño? Que se ha traducido como ¿cuál es mi destino? ¿Ya? ¿Cuál es mi don profético? ¿Ya? Señor, revélame cuál es mi don profético. En el hebreo es el diseño de contextualización por el cual el Señor nos trajo a este mundo. Pidamos al Señor que nos revele cada día cuál es mi función, cuál es mi trabajo. Y por eso todo lo que hagamos, todo lo que estudiemos, todos los contextos proféticos, el Señor le plació colocarlos en diferentes mentes para que esos pedazos de rompecabezas lo armemos entre todos y podamos recibir la revelación que Él quiere darnos para prepararnos en el tiempo presente y para el tiempo final. Estuve buscando en el libro de la redención, y encontré este pasaje. En el cielo, antes de su rebelión, es decir, antes de la cápsula del pecado, es decir, en el Olam sin pecado, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del Hijo de Dios, al del Hijo amado de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y expansiosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angelicales. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Historia de la redención. Página 13, primera parte. En el Salmo 48:2 nos dice que hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey.
del gran rey. Hemos venido hablando acerca de que habrá un rey que reinará por toda la eternidad, pero que ya era rey antes. En la creación, en el diseño original, se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para determinar la formación de los 6 días, incluyendo el Shabbat, y allí encontramos que Satanás se llenó de celos porque no fue incluido en esa reunión, en esa gran asamblea. Pero ya la deidad había determinado o había descubierto que había una cápsula del pecado que estaba iniciando. Isaías capítulo 14, verso 13, nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Este pasaje ha tenido algunas traducciones y han tenido algunos errores de traducción. Pero si nosotros leemos con detenimiento, a pesar de la traducción, nos refleja de que Satanás intentaba, deseaba, y su propósito era subir a las alturas de los cielos, junto a las estrellas de Dios, es decir, junto a los ángeles, junto a los mandos más altos después del Padre. Y dice: levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Esa palabra, a los lados del norte, recordemos que en el santuario celestial, que fue el que se le reveló a Moisés, Moisés hizo una copia, según las directrices que se le estaban dando, hizo una copia del santuario celestial. Pero hay algo importante en este verso. Dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cuando habla en el monte del testimonio me sentaré, esa traducción pareciera entender que se va a sentar en un trono, como en una silla, y me sentaré. El original expresa que sentarse en el trono significa tomar control de esa estructura organizacional que tiene que ver con la constitución del universo y modificarlo. El objetivo de Satanás no era tomar el control del testimonio, porque ya le había sido asignado. De hecho, él era el querubín principal, y los querubines son los encargados de oficiar y administrar la constitución del universo. Entonces, cuando dice me sentaré a los lados del norte, es decir, quería modificar la constitución. Entre otras palabras, le decía: Señor, considero que esta constitución hay que hacerle unos cambios. Y esos cambios los voy a hacer yo. Entonces, al hacer los cambios, estaba diciendo que el diseño original que contienen todas las leyes del universo, sean físicas, sean espirituales, ya, sean de traslación, de toda la estructura del universo, había algo que cambiarle. El Padre se había dado cuenta y entonces hizo una asamblea para ver qué podían hacer.
aún todavía la tierra no existía, aún todavía no existía Adán ni Eva, y ya había pecado allí en el cielo. Se introdujo allí y él quería plantar su propio diseño de la constitución del universo, hacerle unos cambios. Él quería hacerle unos pequeños cambios nada más. Entonces, Historia de la Revelación, capítulo, página 13, verso, párrafo 2, dice: el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo, en presencia de todos los ángeles. ¿A conferir qué? Honra especial a su Hijo, a Mashiach, Yahshua Mashiach, que es traducido como Jesucristo, Jesús Cristo, el Salvador ungido, para conferirle honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Es decir, que aquí nos muestra que aún habían muchos ángeles que no habían entendido que este ángel especial, este Hijo de Dios, tenía toda honra y toda gloria. Ahora, esto es impresionante, porque ya en el cielo había un diseño, porque Satanás había propuesto en su corazón subir a las alturas de los cielos, al lado del norte o al lado del Aquilón, porque en el norte está el trono celestial y al lado del norte está el lugar santísimo. Ahora, de donde se le reveló a Moisés este santuario. Ahora, hay otros escritos, que no es el tema de hoy, que lo respalda la escritura y el espíritu de profecía, pero vale la pena mencionarlo, y es que en el tema del campamento, para venir ese redentor del mundo a cumplir los pasos del santuario, son diferentes a los pasos que nosotros tenemos que cumplir en el plan de redención para ser redimidos. En todo y poder, como dice Juan, el libro de Juan 17:5, Señor, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para él poder venir a este mundo y humanizarse, él tenía que descender todos los niveles de jerarquía del universo, que son 12, 7 en la dimensión de inteligencia y 12 en la dimensión espacial de todo lo creado. Entonces él tenía que venir descendiendo y lo mismo ascendiendo después de su redención, después de su muerte. Este estaba sentado en el trono con el Padre, el Hijo, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo su Hijo fuera igual a él. Pero no porque no fuera igual, sino que ya se estaba trazando un plan de redención. Hizo saber, cuando dice que hizo saber, hay un sobreentendido de que ya era, pero algunos no sabían, no tenían conocimiento, porque estaba emprendiendo o tratando de explicar un plan de redención. De modo que donde quiera que estuviera su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía orar especialmente en unión con el proyecto de creación de la tierra. Recuerden que ya se habían reunido allí en una asamblea. ¿Quiénes habían reunido? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para determinar que en la creación que iba a existir,
es decir, en la formación de la tierra, porque la tierra ya existía. En los 6 días que Dios hizo todas las cosas que existen hoy en la tierra, y todo ser viviente que habría de existir en ella, en la tierra, ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. Es decir, que él iba a depender totalmente de su Padre Celestial, como lo hizo cuando vino a la tierra. La voluntad del Padre se cumpliría en él, es decir, en su Hijo. Éxodo 25, 18 al 20, Isaías 36, 17. Dice que su trono está a los lados del norte. Isaías 48, 1 y 2 dice que Satanás quería usurpar ese lugar. Ahora, su trono está a los lados del norte. Es la misma expresión de Isaías 14, 12, donde dice que subiré sobre las alturas de los cielos, ya, y al lado del norte estableceré mi trono. Es decir, que la lucha no era con el Padre, sino con el Hijo, porque quería usurpar el trono que estaba a los lados del norte. Este es el respaldo escritural. Ahora, ¿qué nos dice el respaldo del espíritu profecial? Hubo discusión entre los ángeles allí. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. ¿Para reformar qué? La constitución. Es decir, no estaba contento. Aquí hay algo que hacer un cambio. No me gusta este tipo de administración. Los niveles de administración, las leyes que están diseñadas para controlar el universo, para controlar las mentes, los elementos, las partículas más pequeñas que existan, dependen por órdenes que están codificadas a través de leyes en el universo para que todo obedezca a la palabra del Todopoderoso. Y esta delegación había sido concedida al Hijo también. Gente que dice que fue concedida al Hijo. Aquí no dice que fue concedida al Espíritu Santo. Entonces, los ángeles y Lucifer, algunos ángeles, estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría, ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo. Es decir, los diseños de creación y los diseños, todo era uno con su Hijo y con el Espíritu Santo. Dice, y dotarlo de poder y mando ilimitado. Mandos ilimitados se rebelaron contra la autoridad de Dios. Mandos ilimitados se rebelaron. Es decir, hay revelaciones que están en el plan de redención desde la eternidad. Hay misterios escondidos, como lo dice el libro de Revelación, capítulo 10, verso 7. Cuando sonara la séptima trompeta, el misterio escondido, es decir, aquel misterio escondido de la creación sería revelado. Los ángeles no conocen muchos misterios que tienen el Padre y su Hijo, pero se les reveló. ¿Por qué se les reveló? Porque iba a suceder. Ya había una naranja dañada, ya había una fruta dañada allí en el cielo, porque la cápsula del pecado había iniciado en el Olam de la eternidad. Entonces, era necesario participarles a todas las huestes angélicas, incluyendo a Luzbel, o ya Satanás revelado, de que iban a crear, iban a hacer un diseño aquí en este planeta Tierra, y que había pecado, y que había un redentor, porque ya había entrado el pecado en el universo, iniciando con Luzbel, siguiendo con muchos seguidores ángeles. Entonces el Señor consideró pertinente hacer una asamblea. Ezequiel 28, 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
Es decir, él comenzó a hacer como una serie de proyectos y plasmarlos en un diseño arquitectónico para presentarlo al padre, para presentarlo al hijo que no le fue aceptado, y luego presentarlo a los seres de menor nivel, incluyendo los querubines, porque él era el principal querubín, y comenzó a convencer a muchos seres creados de que su plan tenía mucho éxito y podría él desarrollarlo y modificar la constitución del universo. Entre otras palabras, le estaba diciendo a esos seres creados: creo que el diseñador se equivocó y yo voy a modificar. Entre otras palabras, de manera indirecta, de manera tácita, estaba atentando contra el Padre Celestial. Aunque su batalla era con el Hijo, quería un rango más alto y quería formar parte de la divinidad. Pero recordemos que la deidad, estos seres creados, estos tres grandes poderes del universo, no tienen comienzo ni tienen fin. Pero Satanás había sido creado. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. ¿De dónde fue echado? Del monte. Esta palabra monte hay que tenerla muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el monte santo de Dios puede ser confundido con el trono del Padre Celestial. Está el trono del Padre, está el trono del Hijo y está el trono del Espíritu Santo. Pero no es el tema de hoy. Y te arrojaré de entre las piedras de fuego. Ahora, ¿quiénes son las piedras de fuego? Las piedras de fuego, recordemos que Hebreos dice al que hace a los ángeles fuego. Es decir, tanto el Padre tiene un ejército especial, el Hijo tiene un ejército especial. Recordemos cuando él pasa del lugar santo al lugar santísimo, es decir, del trono del norte, pasando por el altar del incensario, que es un tema que más adelante, iba cada uno con una carroza, y no era cualquier tipo de carroza, ni era cualquier tipo de ángeles. Te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Por qué dice querubín protector? Porque era el querubín principal, era el protector, es decir, el que le había sido asignado, al que se le había asignado una tarea de estar revisando la constitución del universo, todas las leyes que rigen el universo, y por eso era querubín protector, era el principal querubín. Por eso dice Daniel 12:45, refiriéndose a Yahshua Mashiach, Jesús Cristo, cuando él termine allí en el juicio investigador, y que este es el tema central de esta semana, sobre el Kodesh HaKadoshim, sobre el lugar santísimo, sobre el juicio investigador, donde se dio inicio en Yom Kippur histórico de 1844. Cuando él termine, allí que se celebren las bodas del Cordero, que podamos entrar después del juicio investigador, en las bodas del Cordero entrarán los que están sin mancha, porque han sido revisados sus vestidos, y entonces él se investirá como rey. No porque antes no era rey, sino porque en el plan de redención él tomó este papel de redentor para redimir el mundo, y aquel reinado que se le había otorgado a Adán. Recuerden que Génesis capítulo 1, verso 26 y 28 habla sobre el modelo de administración. ¿Sí? Y dice, dominará sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales, los reptiles, toda la naturaleza. Es decir,
que el Todopoderoso, Elohim, había otorgado a Adán ser administrador, ser el rey de este mundo, ser el que debía representar este mundo y entregar cada cuentas en cada asamblea de jubileo que se diseña en el cielo, para que viniesen todos los representantes de todos los mundos, para que con sus coronas, que también está representado por los 24 ancianos, viniesen a entregar cuentas allí al Padre Celestial cada época diseñada. Por eso dice el libro de Job, capítulo 2, 8 y 1 también, dice que aquí que un día se reunieron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿A representar qué? A representar este planeta Tierra, porque la había usurpado, no de manera legal, de manera violenta, con mentiras, con argumentos, pero le había robado la corona a Adán. Y por eso él iba al cielo en representación de este mundo, porque aunque fue de manera incorrecta, el Señor le permitió. Y ustedes conocen la historia, como ha visto mi siervo Job. Ya, claro, porque le ha acercado. ¿Con qué? Con los principios de la constitución del universo y lo proteges. Pues no me deja entrar. Ya continúa la historia de Job. Pero cuando Mashiach termine el juicio investigador y sea investido como rey, regresará. ¿De dónde? ¿Del trono del norte o del trono del occidente? Primeros escritos explica que el trono del norte simbólicamente y representativamente en el cielo de manera literal existe un santuario celestial que simbólicamente le fue presentado o mejor dicho, en otras palabras, a Moisés se le presentó el santuario celestial para que él construyera con medidas específicas, con materiales específicos que tienen un simbolismo profundo, en el plan de redención. Por eso se habla los pasos del santuario en el plan de redención. Cuando él venga, Mashiach, de terminar el juicio investigador, que haya sido investido como rey, dice que viene Daniel 12:45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata, y el oro, el gran Dios, el gran Elohim, el Todopoderoso, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. En lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entre otras palabras, el Señor le permitió, por medio de un sueño y de la revelación que el Señor le dio a Daniel, que el rey Nabucodonosor conociera la historia desde él hasta la venida de Mashiach. El deseado de todas las gentes, 13, página 13. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Él quería que él también fuera partícipe de la de todos los códigos, de los secretos que solamente los contiene la deidad. Él quería formar parte y ser exaltado como ellos. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres.
Y ustedes conocen la historia de Génesis 3. Así como condujo que se uniesen con él en su rebelión contra Dios. Y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. Esa desgracia que inició en el cielo como la cápsula del pecado, es un término teológico, fue traído a la tierra. Satanás fue expulsado del cielo. Recordemos que Satanás tiene dos expulsiones. La expulsión que hubo en el cielo cuando el cielo se estaba contaminando. Y la expulsión que hubo en el cielo cuando Mashiach le quita el dominio en su muerte. Cuando él dice la expresión consumado es, dice el Espíritu Profecía que esa palabra atravesó los cielos. Y en ese momento, a Satanás se le cerró la puerta del cielo para representar a este mundo. Esa es una segunda expulsión, ¿verdad? Y finalmente será expulsado en el juicio ante el gran trono blanco, es decir, el tercer juicio. Ezequiel 28:14, como para complementar algo que ya hemos explicado, tu querubín protector de alas desplegadas. Recordemos que las alas representan habilidad, velocidad, conquista, forma de conquistar. En las profecías de Daniel nos revela la habilidad que tenía Alejandro Magno con 4 alas, sus 4 generales. El oso no tenía la misma velocidad. Entonces, las alas determinan su habilidad. Yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios. ¿Dónde estaba? En el santo monte de Dios. Ahora, ¿quiénes representan los árboles en el monte de Dios? Los querubines. Pero los árboles también representan los ángeles, porque son representaciones. En esta expresión, representan las querubines. Andabas en medio de las piedras de fuego, es decir, en medio de los querubines, en medio de los que administraban. Aquí hay unas expresiones sobre Cristo y su santuario. Dice, se sentará y reinará sobre tu trono, hablando de Yahshua Mashiach. Se sentará y reinará sobre su trono. ¿Quién? ¿El Padre o el Hijo? El Padre no, porque el Padre ya está en su trono. Pero el Hijo le es concedido porque después del juicio investigador, él le es concedido su corona, aunque ya la había ganado en la cruz, y le es entregada para ser investido como rey y venir por sus redimidos, por su remanente. Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdotes sobre su trono. No todavía sobre su trono de gloria. ¿Por qué no todavía? Porque todavía está en un proceso de investigación que se le llama Yom Kippur, juicio investigador histórico, porque recordemos que hay 4 dimensiones: lo literal, lo histórico, lo profético y lo espiritual. Y lo histórico, 1844. El reino de gloria no le ha sido anunciado aún. El reino de gloria no le ha sido anunciado. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Cuando Mashiach estaba ascendiendo al cielo, incluso los judíos consideraban que en esa venida iba a establecer su trono aquí en la tierra. Por eso muchos hebreos, no todos, consideran que el que vino no fue el Redentor, porque no gobernó como iba a gobernar David. Pero dice aquí claro que le concederá su trono, su reinado David, no todavía. ¿Por qué?
solo cuando su obra mediadora haya terminado. El Señor le dará el trono de David, su padre. Su padre genéticamente como Benjamín Dan. Ben, hijo. Ja, artículo. Y Dan de Adán. Porque por eso hay una expresión que Mashiach tenía dos genéticas. Era hijo de Dios por unción de la Ruach HaKodesh y era hijo de Adán genéticamente por su madre. Y entonces, un reino del que no tendrá fin. Mateo 25, 31 y Lucas 1, 32 y 33. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. ¿En cuál trono? ¿En el trono del Padre o en el trono del Hijo? En el trono del juicio investigador. Ahora, el trono es autoridad y poder, porque muchos consideran que es un trono, una silla donde se sienta el Padre y ahí entonces uno está sentado aquí en la silla y el otro. Es una forma figurativa, simbólica, porque el Señor nos transmite en nuestro entendimiento. El Señor adapta estos términos tan profundos y celestiales a un contexto humano para que nosotros lo podamos entender. Y por eso usa los términos trono, silla, un cordero, un cabello largo, blanco, una túnica, un vestido que bajaba hasta los pies, para que nosotros podamos entenderlo. Es decir, toma algo literal para llevarnos a un contexto espiritual de la eternidad, del cielo. En el trono, en la compañía del Dios eterno, que existe por sí mismo, está el ser que cargó con nuestras enfermedades, el Cordero, y soportó nuestros dolores, quien fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, para poder socorrer a los que son tentados. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, el Cordero, Jesucristo, el justo, Yahshua, el eterno Redentor. Y aquí encontramos los textos bíblicos: Isaías 53:4, Hebreos 4:15, 2:18 de la Nueva Versión Internacional, 1 Juan 2:1, Cristo en su santuario, página 92, segundo párrafo. Entonces, aquí nos centramos ya en un acontecimiento que tuvo lugar ya en la redención, en la muerte de Mashiach en el madero o en la cruz, como se traduce en algunas versiones. Pero aquí el capítulo 12 de Apocalipsis, porque el libro de Revelación o Apocalipsis es una explicación de la historia. Está explicando el verso 1 de Bereshit 1, las 7 palabras. Pero es una explicación de la historia, es un resumen generalizado que dice, apareció en el cielo una mujer vestida de sol, o la luna debajo de sus pies, ¿verdad? Pero el verso 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, otra señal, ¿ya? Apareció otra señal en el cielo. ¿Cuándo inició? Con la rebelión en el cielo. Porque aquí quería sentarse en el trono celestial y controlar, modificar la constitución. Sentarse, o sea, modificar la constitución del universo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está contextualizando los 7 imperios mundiales. Y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta primera expulsión, estos primeros 2 versículos del verso 3 y parte del verso 4, nos están mencionando la expulsión que habla el libro de la redención cuando fue expulsado del cielo.
Recordemos que la historia de la redención dice que él regresó a que le dieran otra vez hospedaje en el cielo. Llegó hasta la ventana del cielo, los ángeles llamaron a Jesús, a Yahshua, y le dijeron, aquí está Satanás. Ha venido a arrepentirse. Y el Señor viene a la puerta, a la ventana del cielo, y le dice, es muy poco tiempo para que te arrepientas. Y él regresó airado para engañar. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Por qué las arrojó sobre la tierra? Porque ya había ido a otros mundos y no lo habían aceptado sus ideales, sus pensamientos, sus proyectos, sus metas, sus objetivos, sus ideales. Entonces vino a la tierra y el dragón se paró frente a la mujer. Aquella mujer de Génesis 3:15, que finalmente le heriría en la cabeza, pero que Satanás le heriría en el calcañal. A esa mujer, a esa herida mortal, que finalmente recibirá en el gran trono blanco, en el final de los tiempos, después del milenio, que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ustedes pueden notar que este es un relato histórico de los acontecimientos proféticos de manera resumida. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, la palabra Miguel en hebreo es Micael, que traducido es semejante o igual a Dios. Y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban del dragón y sus ángeles. ¿Dónde? En el cielo, nuevamente. Algunos toman este contexto al texto original, pero aquí se refiere al texto después que Jesús toma el control de este mundo por su muerte, por su redención inmaculada, por su redención. Pero no prevalecieron, verso 8, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No se halló, ¿qué? Ya lugar para ellos en el cielo. Y fue alzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo, verso 10, que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Por qué? Este es el contexto de Revelación 4. Porque Jesús estaba siendo entronado en el cielo y ahora iba a venir la revelación. El poder y el reino de nuestro Dios, lo que veníamos mencionando, el reino que le había quitado Mashiach a Satanás en la cruz. Pero él lo sigue usurpando, él se considera rey todavía. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿El acusador de quién? De nuestros hermanos, los humanos. Él los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, está hablando este contexto histórico desde Adán hasta la muerte de Mashiach. Muy interesante. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. ¿De cuál testimonio? De ellos, el testimonio de ellos. Y me despreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, y terminamos con este texto bíblico, que es Éxodo 31, 18, que es la introducción para el tema próximo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Fíjate que Satanás quería sentar en el testimonio. ¿Dónde? En la montaña. ¿Dónde? A los lados del norte, a los lados del Aquilón. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el espíritu de fuego de la Ruach HaKodesh, que es el dedo de Dios. ¿Y qué escribe aquí?
Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, las 10 palabras, y los escribió en 2 tablas de piedra. Amén. Entonces, esto encontramos que es muy interesante, traer como un contexto desde los orígenes del universo, cómo inició todo en miniatura, porque este es un tema muy profundo, es un tema muy extenso, y en esto quiero que ustedes me ayuden, que investiguen, porque el cielo es una estructura, es una administración, es un gobierno, una asignatura, hay varios departamentos. Está el trono del Padre, que está en el norte, está el juicio investigador, que está en el occidente, está el oriente, está el sur. El sur, la puerta de entrada. El oriente, el trono del Eterno. ¿Ya? En el norte. En el occidente, el trono del Hijo, que también está con el Padre en su trono. ¿Ya? En el occidente. Nos encontramos sur, entrada, norte. Entonces encontramos, disculpe, el oriente es la entrada, el norte el trono del Padre, el occidente donde está sentado en el juicio investigador, ¿ya? Y en el sur está la Ruach HaKodesh. Mire este cuadro maravilloso. Y ahora cuando vamos a entrar al juicio investigador encontramos que el lugar santo tenía 3 medidas de 10 codos. 10, 10 y 10. Son las dimensiones del plan de salvación, del plan de redención, que lo vamos a ver en otras temáticas. Amén.